digestión y absorción gastrointestinal, ¿no? Son prácticamente dos temas como tal, ¿sí? Vamos a tratar de realizarlo lo más participativo posible, ¿no? Si participan, se acuerdan en el examen. Así que, por favor, participen. Yo les pregunto si ustedes conocen algo, pues les aseguro que si lo responden, se van a acordar en ese examen. Vamos a tomar en cuenta, más que todo, preguntas de examen parcial. Y el problema aquí, más que todo, en gastrointestinal, el miedo que se tiene es recordar, ¿no? Tantas enzimas que se nombran. Vamos a empezar primero por digestión, ¿sí? En orden. A ver, un momento. Bien. Digestión. Empezamos, ¿no? Nosotros comemos cualquier alimento como grasas, aquí tenemos grasas, proteínas, hidratos de carbono. Seguro que lo están comiendo en este momento, o lo han comido, o lo van a comer, no importa, ¿no? Todo esto ingresa por la boca, ¿sí? Ingresa por la boca y como tal nosotros no podemos absorber grasas, ¿sí? No podemos absorber grasas, no podemos absorber proteínas, ni tampoco podemos absorber hidratos de carbono, ¿sí? Porque son moléculas muy grandes, requieren digestión, ¿sí? Y aquí está, como ejemplo, vamos a tomarlo, esta molécula grande, que es una proteína que requiere digestión, que requiere que se rompan estos enlaces de aquí. Fíjense, que se rompan para así ser absorbidos, ¿sí? Unitariamente en una porción del tubo gastrointestinal, ¿sí? Eso es prácticamente el resumen de todo. Eso es el spoiler, ¿no? Como nos indica, vamos a ver las enzimas que actúan para romper estos enlaces, y también vamos a hablar de cómo se absorben estas moléculas en el tubo gastrointestinal. Bien, algo aquí muy importante que puede ser pregunta de examen es este proceso de hidrólisis, ¿sí? Hidrólisis, que es el proceso químico por el cual prácticamente se rompen estos enlaces, ¿sí? Este es el proceso químico. Hidrólisis. La hidrólisis no es nada más que la utilización de una molécula de agua para romper un enlace, ¿sí? Entonces se requiere una molécula de agua y también se va a requerir una enzima, ¿sí? Y aquí ustedes ya conocen, como ha pasado bioquímica, conocen que las enzimas son específicas. Y esta enzima no puede actuar sobre hidratos de carbono y también a la vez sobre proteínas, ¿no? Solo puede actuar sobre un solo tipo, ¿sí? Solo un tipo, o grasas, o proteínas, o hidratos de carbono. No puede actuar sobre más, ¿bien? Perfecto. Entonces, pasamos a la siguiente, ¿sí? Que es hidratos de carbono. Son prácticamente 3 diapositivas en donde se resumen todo, ¿no? Es más resumido, más que todo. Tenemos que la primera enzima para hidratos de carbono que va a actuar es la tialina, ¿sí? Tialina, también se conoce como alfa-amilasa, ¿sí? Esto puede ser pregunta de examen. Cuidado que les pongan tialina y no conozcan qué es tialina. Pues tialina es alfa-amilasa salival, ¿sí? Tialina no es amilasa pancreática, pues, tialina simplemente es alfa-amilasa salival, ¿bien? Entonces, tenemos que, una vez que ustedes han comido un pan, ¿no? En su boca, que generalmente los hidratos de carbono en su mayoría son almidones, se digieren a partir ya en la boca, gracias a esta tialina, ¿sí? En un 20 a 40%. En la boca es aproximadamente de un 5%. ¿Pero por qué nos está hablando de un 20 a 40%? Porque la saliva forma el bolo alimenticio que va a ir a través del esófago y se va a quedar por un momento en el estómago, ¿sí? Entonces tenemos que esta tialina va a actuar incluso en el estómago, ¿sí? Ha pasado desde la boca y va a actuar en el estómago. Pero no por mucho tiempo, porque la tialina tiene un requisito de vida, ¿sí? Puede morir si es que tiene un pH menor a 3, ¿sí? Entonces pongamos pH menor a 3 y la tialina deja de existir, ¿sí? Ya no vive. Y casualmente nosotros sabemos que en el estómago tiene un pH menor a 3, entonces su tiempo de vida desde que ya ha pasado desde la boca hacia el estómago ya está prácticamente determinado, ¿no? Entonces, solo es por eso su tiempo de acción, ¿no? Limita mucho el porcentaje de digestión de estos hidratos de carbono. 20 a 40%, ¿sí? Tanto en la boca como en el estómago. Bien, entonces, ¿qué pasa con el 60% restante? ¿Sí? 50 a 80, no importa mucho los números, ¿sí? Ustedes tienen que recordar en dónde es
en donde se digiere en mayor porcentaje, ¿bien? Pues esta es la enzima que actúa en mayor porcentaje, ¿sí? La amilasa pancreática. Como su nombre lo indica, amilasa pancreática es secretada por el páncreas exócrino, no endocrino, pues si el endocrino es de hormonas, ¿no? Entonces, páncreas exócrino. El páncreas exócrino, como nosotros sabemos, gracias a la anatomía, tiene un conducto llamado conducto de Wilson que desemboca en la segunda porción del duodeno, ¿no? En el intestino delgado. Ahí desemboca y prácticamente libera, ¿no? Todas sus enzimas hacia el intestino delgado, hacia la segunda porción del duodeno, para que digiera el 60% restante que no ha podido digerir la tialina salival. ¿Bien? Entonces, ese es el proceso, más que todo por estas dos enzimas más importantes, ¿no? Uno, tialina, y dos, enzima amilasa pancreática. ¿Bien? Fácil hasta ahí. Pero, ¿en qué digieren estos hidratos de carbono, estos almidones? ¿En qué lo convierten estas dos enzimas, tialina y amilasa pancreática? Pues lo convierten en este metabolito. Maltosa y polímeros de glucosa. ¿Bien? Entonces tenemos que lo convierten en maltosa y polímeros de glucosa. ¿Bien? Y esta maltosa y polímeros de glucosa no se pueden absorber aún, ¿sí? Siguen siendo grandes. Son todavía moléculas muy grandes como para poderse absorber en el intestino delgado. Eso nos indica que de nuevo requiere procesos enzimáticos, ¿sí? Y aquí hablamos de nuevas enzimas, ¿sí? Entonces ahorita hemos hablado de dos, tialina salival y amilasa pancreática. Fácil, ¿no? La amilasa pancreática actuaba en mayor porcentaje. Pero aquí tenemos otras enzimas, que es la maltasa y alfa-dextrinasa. Así memorícenselo, por favor, porque tiene relación de por qué están juntas, ¿sí? Maltasa y alfa-dextrinasa. Tenemos la lactasa y la sacarasa, ¿bien? Que se dan cuenta, 4 enzimas, ¿bien? 4 enzimas. ¿En dónde están estas enzimas? Están en la membrana apical de los enterocitos. ¿Y los enterocitos en dónde están? En el intestino delgado. Nada más, ¿bien? Entonces estamos viendo de cómo ha pasado este almidón, este pan, vamos pan aquí, cómo ha pasado desde la boca y ha llegado hasta el intestino delgado, ¿no? Facilito. Entonces está ya en la membrana apical de los enterocitos, teniendo contacto con estas enzimas de la membrana apical, ¿sí? Maltasa y alfa-dextrinasa, lactasa y sacarasa. Son muchas enzimas, ¿no? Pero hay que recordarse. Pues, ¿cuál es la función de estas enzimas? Maltasa y alfa-dextrinasa convierten esta maltosa en 2 moléculas de glucosa, ¿sí? Por eso el nombre de la enzima incluso te está dando un spoiler de dónde va a actuar, ¿no? Maltasa actúa en la maltosa, ¿sí? En la maltosa. Entonces, como producto nos da 2 moléculas de glucosa, ¿bien? Y la alfa-dextrinasa lo mismo, actúa en la maltosa, ¿sí? Y nos da como tal 2 moléculas de glucosa, ¿bien? Aparte de esta maltosa que tenemos, gracias a la actividad de estas 2 enzimas anteriores, que era la tialina salival y la amilasa pancreática, también tenemos otra molécula, otro polímero, otro hidrato de carbono, que sería la lactosa, ¿sí? El segundo, lactosa. Y casualmente su enzima también se llama lactasa, ¿sí? Lactasa. Y aquí no importa mucho, ¿no? Porque es fácil recordar cuál es la enzima sobre cuál actúa, porque es similar el nombre, ¿no? Pero aquí lo importante es saber qué nos da, ¿no? Este proceso metabólico. Pues nos da una molécula de galactosa y una molécula de glucosa, ¿sí? Entonces aquí eran 2 glucosas, glucosa, pero aquí en la lactosa es galactosa y glucosa, ¿bien? Y por último tenemos un tercer hidrato de carbono, producto de la digestión de los almidones, que es la sacarosa, ¿sí? La sacarosa como tal. Y la enzima que actúa sobre la sacarosa es más que obvio, sacarasa, ¿sí? Sacarasa. Y como resultado, ¿qué nos da? Una molécula de fructosa y una molécula de glucosa, ¿sí?
Aquí la clave para entender todo esto es que la glucosa es el fin, ¿no? Es el todo prácticamente. La glucosa está aquí, fíjense, con 2 moléculas de glucosa, aquí también está con una molécula de glucosa, y aquí está con una molécula de glucosa, ¿sí? La glucosa representa por lo menos el 80% de la digestión de todos los hidratos de carbono, ¿sí? Y el 20% restantes, pues es lo que está aquí, la galactosa y la fructosa, ¿sí? Entonces, la glucosa es el más importante, ¿no? El más abundante, ¿bien? Perfecto. Esto sería todos los, como tal, la digestión. Si se dan cuenta, es más sencillo en una sola diapositiva. Pero lo vamos a repasar de nuevo. Uno consume almidones, que son hidratos de carbono. Aquí están almidones. Y estos almidones en la boca prácticamente ya empieza, ¿no?, la digestión química con la tialina salival, ¿no? Posteriormente actúa ya en el intestino delgado la amilasa pancreática, y como resultado de estas dos enzimas nos dan esto, maltosa y polímeros de glucosa. ¿Bien? Y estas moléculas, polímeros de glucosa y maltosa, son grandes todavía, no las podemos absorber, por lo cual requerimos más enzimas, específicamente que se encuentran en los enterocitos. ¿Qué enzimas? Maltasa y alfa-dextrinasa, lactasa y sacarasa. ¿Bien? Y la maltosa se convierte en 2 moléculas de glucosa, la lactosa se convierte en una molécula de galactosa y una molécula de glucosa, y por último tenemos la sacarosa, que se va a convertir en una molécula de fructosa y una molécula de glucosa. Siempre está glucosa, no se olviden eso. Entonces, si les preguntan en el examen, la enzima lactasa actúa sobre la lactosa para producir, ustedes ya saben que uno es glucosa, ¿no? Uno ya es glucosa. El segundo, ¿cuál será? En este caso, lactosa es galactosa. ¿Sí? Fácil, ¿no? No tampoco tanto. Eso sería prácticamente lo de los hidratos de carbono, que es la digestión más fácil. Vamos a ver ahora la digestión más difícil, que es de las proteínas, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí no hay ninguna enzima en la boca presente, no hay pepsina salival, ¿no? Por si acaso. Aquí sí había, ¿no? Tialina salival o amilasa salival, que es lo mismo. Pero aquí no hay pepsina salival, ¿sí? Como tal, sí produce una digestión física, obviamente, en la masticación, pero esto ya llega, ¿no?, aquí al estómago, y es ahí en donde va a empezar, ¿sí? Empieza, ¿no?, su digestión química, ¿sí? ¿Con qué enzima? Con la pepsina, ¿sí? Pepsina, con esta enzima empieza, ¿sí? Bueno, para recordar un poco, la pepsina no es nada más que la forma activa del pepsinógeno, ¿sí? Puede ser una pregunta de examen, tal vez, quién sabe. El pepsinógeno es un zimógeno, ¿no? Es una enzima inactiva que se va a activar cuando el pH sea menor a 3, ¿no? Tenemos un pH menor a 3. Y es ahí cuando se va a activar. Uf, esto parece un corazón. Pero bueno, ya. Cuando el pH sea menor a 3, recién se activa este pepsinógeno y se convierte en pepsina, ¿bien? Y casualmente en el estómago, estamos en el estómago, el pH del estómago es ácido, es menor a 3, pues se va a activar, ¿no?, la pepsina. Y es así como se encarga del 20%, aquí ya está, 20% de la digestión de proteínas, ¿sí? Estas proteínas van a convertirse en estas moléculas, en proteosas, en peptonas y polipéptidos. Y esto lamentablemente lo tienen que memorizar, porque sí puede ser pregunta de examen. Les pueden preguntar en qué la pepsina actúa sobre las proteínas y nos dan como producto, pues son 3 moléculas, ¿no? Proteosas, peptonas y polipéptidos, ¿sí? Entonces, otra vez, proteosas, peptonas y polipéptidos, ¿sí? Proteosas, peptonas y polipéptidos. Pero ¿qué creen? Nuevamente, esto es muy grande, no podemos absorberlos, no todavía, ¿sí? Estamos en el estómago. Posteriormente, ¿qué pasa? Obviamente el vaciamiento gástrico, ¿no? Va a pasar estas moléculas hacia el intestino delgado, ¿no? En donde va a desembocar
el conducto de Wilson en la segunda porción del duodeno, ¿no? Otra vez el páncreas, nuevamente dándonos sus enzimas tan importantes, ¿sí? El páncreas exócrino, aquí está. Estas enzimas son las que nos da nuevamente el páncreas para la digestión de proteínas. Tripsina, quimotripsina, carboxipolipeptidasa y elastasa, ¿sí? Son muchos nombres nuevos, ¿no? Lo vamos a repasar nuevamente al finalizar, pero la cosa es entenderlo, ¿sí? Entonces tenemos la pepsina en el estómago y aquí tenemos ya en el intestino delgado tripsina, quimotripsina, carboxipolipeptidasa y elastasa. ¿Sí? Otra vez, tripsina, quimotripsina, carboxipolipeptidasa y elastasa, ¿sí? Estas son las enzimas que nos va a dar el páncreas para la digestión de proteínas, ¿sí? Ya estamos en el intestino delgado, ¿bien? Perfecto. ¿Qué es lo que se va a provocar estas enzimas? Estas proteosas, estas peptonas y estos polipéptidos van a ser digeridos por estas enzimas, ¿sí? La tripsina y la quimotripsina, como tal, no pueden digerir o convertir estas sustancias en aminoácidos, ¿sí? No lo pueden convertir. Solamente lo van a convertir en cadenas peptídicas, ¿sí? Bien, entonces en dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos, en eso los pueden convertir. No son tan poderosos como para convertirlos simplemente en aminoácidos. No, pero adivinen quién sí es. La carboxipolipeptidasa, ¿sí? La carboxipolipeptidasa sí puede convertir en aminoácidos, ¿sí? En su forma básica de las proteínas. Porque ustedes ya saben, ¿no? Que los aminoácidos son las formas, las estructuras unitarias de las proteínas, ¿no? Entonces, varios aminoácidos forman una proteína. Entonces, no se olviden, la tripsina y la quimotripsina como tal no pueden convertirlos en aminoácidos, pero sí en dipéptidos, tripéptidos. ¿Sí? El que va a acabar el trabajo es la carboxipolipeptidasa. Y la elastasa, obviamente, como su nombre lo indica, actúa sobre fibras de elastina. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos queda después de todo este proceso de digestión? Porque hemos dicho que la carboxipolipeptidasa nos daba aminoácidos. Bien, aquí está. Y la tripsina y quimotripsina nos daba polipéptidos, ¿sí? Cadenas peptídicas de dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, aquí tenemos otro, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Que estos aminoácidos como tal sí podemos absorberlos, ¿sí? Entonces, estos aminoácidos ya van a estar absorbidos. Pero estos polipéptidos, que gracias a la tripsina y quimotripsina no han podido llegar a ser aminoácidos como tal, no se van a absorber, ¿sí? Para eso necesitamos otras enzimas incluso, ¿no? Que aquí está su nombre, peptidasas, ¿sí? Peptidasas, ese es el nombre de las enzimas que utilizamos para convertirlos en aminoácidos. Estas peptidasas están en el borde apical de los enterocitos. ¿Recuerdan? Igual que esta maltasa, que esta lactasa y que esta sacarasa. Lo mismo, están en la membrana apical de los enterocitos. ¿Bien? Perfecto. Tenemos, bueno, las que más se conocen de las peptidasas son las aminopeptidasas y las dipeptidasas. ¿Sí? Las dipeptidasas actúan en dipéptidos convirtiéndolos en aminoácidos, ¿sí? Y así es prácticamente cómo se logra absorber los aminoácidos, ¿no? O las proteínas. Entonces, las proteínas solo se van a absorber como aminoácidos, ¿bien? Y los hidratos de carbono solo se van a absorber como glucosa, como galactosa y como fructosa, ¿sí? Puede ser una pregunta de examen. Se pueden preguntar en qué forma se pueden absorber las proteínas o los hidratos de carbono, pues ya lo sabemos, ¿no? Otra vez entonces lo repasamos. Llegan las proteínas en la boca, producen la masticación, digestión física, y llega aquí al estómago, ¿sí? Aquí llega al estómago y actúa la pepsina, ¿sí? Que va a producir una digestión de un 20%. Se activa gracias al pH ácido del estómago y convierte en estas tres moléculas a las proteínas, en proteosas, peptonas y polipéptidos. Y estas moléculas no se pueden absorber, por lo tanto, el páncreas nos da nuevas enzimas que son la tripsina, la quimotripsina, la carboxipolipeptidasa y la elastasa para su digestión, ¿bien? Y por último tenemos que estas enzimas pancreáticas van a lograr convertir a estas moléculas proteosas, peptonas y polipéptidos en aminoácidos y polipéptidos, ¿sí? Y los aminoácidos ya se pueden absorber
En cambio, los polipéptidos no, todavía necesitan unas enzimas que van a estar en el borde apical de los enterocitos del intestino delgado. ¿Bien? ¿Cuáles van a ser estas enzimas? Las dipeptidasas y las aminopeptidasas. Y es así como llegamos a la forma que sí se absorbe. Aminoácidos. ¿Bien? Eso sería respecto a las proteínas. Y por último vamos a la digestión de las grasas, que como tal es más interesante y más bonito y más especial, ¿sí? No es igual a las anteriores. Eso lo hace bonito. Grasas. Como tal tenemos que en los alimentos la grasa más abundante son los triglicéridos, ¿sí? Una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos, ¿no? Por enlaces si no me equivoco. Esta es la forma de lípido que se consume más, ¿sí? Pero obviamente también tenemos ácidos grasos, también tenemos colesteroles de colesterol y otros, ¿no? Pero este es el más abundante. Su digestión empieza desde la boca, con la lipasa lingual, ¿bien? Lipasa lingual. Después, ¿qué creen? Pasa al estómago y actúa la lipasa gástrica, ¿sí? No es tan importante porque solo actúa en un 10% de la digestión de las grasas, ¿sí? No creo que les pregunten como tal, pero siempre, esto sí siempre es una pregunta de examen, ¿sí? Posteriormente a la digestión por estas dos enzimas, la lipasa lingual y la lipasa gástrica, se va a producir el vaciamiento gástrico, ¿sí? Como tal, en el estómago para llevar todas estas grasas hacia el intestino delgado, ¿sí? Entonces, en el intestino delgado, como tal, nosotros ya sabemos otra vez que va a desembocar un conducto muy importante en la segunda porción del duodeno, ¿no? Que nos da las secreciones del páncreas y también del hígado, ¿sí? Es aquí la importancia de la bilis como tal, ¿bien? Tenemos que ya esta bilis presente en el intestino delgado va a producirse un movimiento de mezcla, un movimiento de agitación, ¿sí? Lo que va a provocar una grasa emulsificada. ¿Por qué queremos emulsificar la grasa? La grasa tiene la propiedad, los lípidos, de unirse, ¿sí? Son moléculas que pueden unirse así, de esta manera. Y como tal, fíjense, cuando nosotros tengamos aquí una enzima, aquí lo voy a apuntar esta enzima, ¿va? Y quiera actuar sobre una molécula de grasa, le va a ser muy difícil, ¿no? Solo podría actuar sobre las más superficiales y no sobre las profundas. ¿Se dan cuenta? No va a actuar sobre esta, no va a actuar sobre esta, pero sí podría actuar sobre esta, ¿no? Más que otra. Pero queremos, obviamente, absorber todas las grasas posibles. Por lo tanto, para eso se requiere la bilis, porque la bilis es una sustancia tensioactiva. Tensioactiva, ¿recuerdan algo? Tensioactiva. ¿Les hace recuerdo algo? Tensioactiva, aquí está. Pam, aquí se pone, ¿no? Pam, pam, pam. Estas sales biliares permiten que estos lípidos no se unan, ¿sí? Se separen. ¿Para qué queremos que se separen? Pues para que venga aquí una enzima y actúe sobre esto, ¿no? Es facilito. Aquí va a actuar sobre esto, va a actuar sobre esto, va a actuar sobre esto, unitariamente, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos la bilis, ¿bien? Para separar estas moléculas de grasa, ¿sí? Y esta propiedad se denomina detergente o emulsificación, ¿sí? Entonces, no se olviden que la bilis es importante en la digestión de las grasas. Y no solo en la digestión, sino que en la absorción. Vamos a ver más adelante como tal cómo funciona esta bilis en la absorción, ¿sí? Porque ahorita solo estamos en digestión, no se olviden. Pero eso es, ¿no? Como tal. Bilis provoca la emulsificación y gracias a eso se pueden separar estos lípidos, ¿sí? Ya lo hemos separado gracias a la bilis. Ufa, qué bien bilis, ¿no? ¿Qué viene después? Aquí está. Viene la lipasa pancreática a actuar sobre cada lípido ya separado por la bilis. ¿Se dan cuenta? Entonces, son un equipo, ¿no? Viene la bilis, produce la emulsificación y posteriormente, por el mismo conducto, pasa la lipasa pancreática, ¿sí? Y
los digiere. Y la lipasa pancreática es la enzima más importante en la digestión de las grasas. ¿Sí? No se puede comparar con esta lipasa lingual, con esta lipasa gástrica, no, esta es la más importante. Esta, la lipasa pancreática, ¿sí? También hay una lipasa intestinal, por si acaso, pero igual, no se compara con la lipasa pancreática. La lipasa pancreática es la más importante en la digestión de las grasas, ¿sí? Perfecto. Algo aquí hay que aclarar del por qué o cómo es que este conducto o la secreción pancreática y biliar se liberan en el intestino delgado, ¿no? ¿Cómo es que en ese momento justo se libera bilis y también estas enzimas pancreáticas? Pues aquí está la respuesta, es una enzima colecistoquinina, bueno, no me acuerdo, colecisto es muy largo, colecistoquinina es la que induce, ¿sí?, a la liberación o secreción de bilis y también de la secreción pancreática. Y vamos a ver cómo. Las grasas presentes en el intestino delgado van a estimular a la secreción o liberación de esta hormona, de la colecistoquinina, ¿sí? Y la colecistoquinina tiene una propiedad que una vez yendo a la sangre va prácticamente hacia la vesícula biliar y provoca su contracción, ¿sí? Provoca su contracción, es decir, la vesícula biliar quiere botar la bilis que está almacenando, ¿sí? Provoca su contracción. Y es de esa manera que se libera la bilis hacia el intestino delgado. Entonces, las grasas presentes en el intestino delgado son las que van a prácticamente estimular, ¿no?, esta hormona, la colecistoquinina, que es la más importante para la liberación de bilis. Pero aquí hay que hacer un spoiler, que la bilis no solo contiene ácidos biliares, sino que ustedes saben, ¿no?, que contiene biliverdina, bilirrubina, también contiene bicarbonato, iones, agua y otros, ¿no? Aquí la palabra clave es que contiene bicarbonato, ¿sí? La bilis contiene bicarbonato. Bien, esa es la palabra clave. El páncreas también tiene un bicarbonato, ¿sí? Así que el páncreas es otro que tiene bicarbonato. ¿Por qué el bicarbonato es la palabra clave? ¿Por qué es necesario que se libere el bicarbonato en esta parte, en esta sección del tubo digestivo, intestino delgado? Porque, si ustedes recuerdan, antes del intestino delgado estaba el estómago, ¿sí? Y el estómago, hemos dicho que tiene un pH ácido, y sus secreciones son ácidas. Imagínense ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, tienen secreciones ácidas, y estas secreciones se mezclan con el bolo alimenticio. Se van a mezclar, ¿sí? No van a desaparecer de la nada, sino que van a pasar al intestino delgado. Y ustedes saben que el intestino delgado no tiene un pH ácido, pero está viniendo con secreciones ácidas. ¿Quién amortigua estas secreciones ácidas? Pues aquí está la respuesta: el bicarbonato. ¿Sí? El bicarbonato va a amortiguar estas secreciones ácidas que vienen junto con el otro alimento, desde el estómago, ¿sí? Entonces, esas son también otra función de la secreción pancreática y de la secreción biliar, por si acaso. ¿Bien? Tiene muchas funciones. Perfecto. Vamos a continuar. Teníamos que la lipasa pancreática actuaba sobre estas moléculas, sobre estas grasas, estos lípidos, y lo convierte en estas dos moléculas, ¿sí? Ácidos grasos y monoglicéridos. Aquí entonces vemos cómo los triglicéridos se han convertido en esto, en ácidos grasos y monoglicéridos. Bien, estas dos moléculas son las que se pueden absorber. Y esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles moléculas se pueden absorber de parte de las grasas? Pues ya saben, ácidos grasos y monoglicéridos. Bien, pero hemos dicho que no solo se consumía triglicéridos, ¿sí?, sino que también se consumía otro tipo de grasas, como cuáles. Hemos dicho colesterol, en la cual hay una enzima pancreática que son las hidrolasas de ésteres de colesterol, las cuales van a digerir este colesterol. ¿Bien? Entonces no es necesario memorizárselo, porque es fácil, ¿no? Hidrolasas de ésteres de colesterol, ¿no? Solo acuérdense que la hidrólisis es el proceso químico que se utiliza tanto en grasas, en proteínas y hidratos de carbono. Entonces, hidrolasas de ésteres de colesterol. Y también actúa la fosfolipasa A, que también es liberada por la secreción pancreática, y actúa en los fosfolípidos, ¿no? Por eso es fosfolipasa A, ¿bien? Entonces, actúa en los fosfolípidos. Estas serían las enzimas como tal.
lipasa lingual, lipasa gástrica, lipasa pancreática, aquí tenemos lipasa intestinal, pero con tal de que se memoricen esta lipasa pancreática es lo más importante, también la función de la bilis en la emulsificación y sus moléculas que se absorben, ¿no? Ácidos grasos y monoglicéridos. Yo pienso que esto va a ser una pregunta de examen. ¿Bien? Entonces vamos a repasarlo nuevamente para que sea más práctico. A ver, aquí está. Tenemos aquí una grasa que se ha consumido en el fricasé que han comido el día de hoy. Viene aquí y se absorbe. Bueno, se absorbe, no, se digiere, no se absorbe en la boca, ufa, eso nunca, jamás. Se digiere gracias a la lipasa lingual. Posteriormente pasa al estómago y se digiere gracias a la lipasa gástrica, pero no es una digestión importante porque solo representa el 10%. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que pasa al intestino delgado y ahí se libera la bilis, ¿sí? Y produce emulsificación, hemos dicho, ¿no? Emulsificación. Y la emulsificación no era nada más que separar las moléculas de grasa que se unían. ¿Para qué quería separarlas? Para que actúe la lipasa pancreática, ¿sí? Y la lipasa pancreática actúa ya en estas moléculas separadas, porque tiene mayor superficie de adhesión, ya puede adherirse prácticamente a toda la membrana, ¿no? Antes no, solo a una parte. Entonces ya actúa la lipasa pancreática y como tal nos dan ya las moléculas que se pueden absorber. Ácidos grasos y monoglicéridos. ¿Bien? Eso sería. Y como tal, aquí tenemos la función de absorción de la bilis, que es de transbordador. Y estos ácidos grasos y monoglicéridos posteriormente se transportan en micelas de ácidos biliares. ¿Sí? Micelas de ácidos biliares no es nada más que una forma de transporte, ¿sí? Por eso se le denomina transbordador. Es una forma de transporte que se unen a estos ácidos grasos, a estos ácidos grasos y a estos monoglicéridos para llegar a las microvellosidades pongámosle del yeyuno o del ilion para su absorción, ¿sí? Entonces, la bilis no solo tiene una función digestiva, ¿no? que era la emulsificación, no, también tiene una función de absorción. ¿Por qué? Funciona como transbordador, ¿sí? De transporte hacia las vellosidades del intestino delgado. ¿Sí? Eso es prácticamente la digestión de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Vamos con la absorción, ¿sí? Y esto va a ser un poco más amigable. Bueno, antes de saltar al intestino delgado hay que recordar que el alcohol se absorbe en el estómago, ¿sí? Puede ser una pregunta de examen. ¿Sí? El alcohol se absorbe en el estómago, ¿bien? Perfecto, tenemos esto, ya estamos en el intestino delgado, ¿sí? A partir de ahora es intestino delgado y para siempre intestino delgado. Bien, este es el intestino delgado, este es un corte del intestino delgado, nos van a mostrar las válvulas o pliegues de Kerking, también se denominan pliegues de conniventes, ¿sí? Pero más lo van a encontrar con pliegues de Kerking, ¿sí? Estos son los pliegues de Kerking, fíjense. ¿Sí? Lo que estoy dibujando, pliegues de Kerking, ¿sí? Pliegues de Kerking, pliegues de Kerking otra vez, pliegues de Kerking, así cada uno, pliegues de Kerking, ¿sí? Esos son los pliegues de Kerking. ¿Cuál es su propósito? Aumentar la superficie de absorción. Es más que obvio, porque así se pueden unir más moléculas. Aquí va a haber más moléculas. Que si solo estuviera plano, solo van a entrar unas 3, pero si está prácticamente como pliegue, van a entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rodeando, ¿no? Amplifica su superficie de absorción. Esa es la finalidad de todo esto. Pero no solo tiene pliegues de Kerking, sino que también tiene microvellosidades, tiene vellosidades, ¿sí? Todavía no microvellosidades, pero aquí está, estas son las vellosidades como tal, este era el pliegue, fíjense, este es el pliegue, y sobre eso incluso tiene vellosidades, ¿bien? Tiene vellosidades. Y otra vez, ¿cuál es la función de las vellosidades? De nuevo, amplificar la superficie de absorción, nada más que eso, ¿sí? Y por último, tiene microvellosidades, es decir, que de estas vellosidades que veíamos, le salen microvellosidades, vamos a dibujar. Y más pequeñito, más pequeñito. Microvellosidades, ¿sí? Más pequeñito. Y nuevamente, otra vez lo voy a repetir, amplifican la superficie de absorción. Eso es lo más importante, ¿sí? Amplifican la superficie de absorción. La superficie de absorción del tubo gastrointestinal, del intestino delgado específicamente, es
de 250 metros cuadrados. ¿Sí? Puede ser una pregunta de examen como sí, como que no, ¿no? Porque si se acuerdan, tal vez les preguntaron a ustedes o no, ¿cuál es la superficie de intercambio gaseoso en fisiología respiratoria? Eso ustedes jamás lo tienen que olvidar, ¿no? 70 metros cuadrados, una cancha de tenis. Entonces, esto puede ser una pregunta de examen, tal vez sí, ¿no? Superficie de absorción, 250 metros cuadrados. ¿Bien? Aquí está, de nuevo, lo vemos. Este es el tubo digestivo, aquí está el pliegue de Kerking, estas son las vellosidades, y aquí tenemos seguramente micrograves. Bien, eso sería. Como casualidad, bueno, como curiosidad, casualidad, la enfermedad celíaca puede afectar, ¿sí?, a estas microvellosidades, vellosidades y estos pliegues de Kerking, ¿sí? Y obviamente, si afecta a estas estructuras, ¿qué creen que va a estar alterado? La absorción de los alimentos, ¿no? Es más que obvio. Entonces, si es que un paciente tiene esta enfermedad, puede tener un problema de absorción de alimentos. Bien, esta es la estructura de un, como tal, de una vellosidad, ¿sí? No de un pliegue, que por si acaso, esta es la estructura de una vellosidad. Bien, vemos la irrigación, fíjense, arterial y venosa, este lado, ¿sí? Y como tal también tiene un vaso linfático, ¿sí? ¿Para qué ustedes dirán un vaso linfático? Porque si recuerdan, las grasas, los lípidos, en general, la mayoría, pongamos, se absorben y se transportan por linfáticos, ¿sí? No por sangre como tal, como capilares sanguíneos, tal vez algunos ácidos grasos de cadena corta, pero triglicéridos, kilomicrones, etcétera, se van a transportar por linfáticos, ¿sí? No por sangre arterial o venosa. Bien, este sería como la irrigación de la microvellosidad. De manera de curiosidad, si se dan cuenta, aquí hay una unión, ¿sí? Tal vez esto ya les he explicado el anterior auxiliar, pero no, siempre repasarlo también es importante, ¿no? Fíjense, se está uniendo aquí un capilar arterial con un capilar venoso. Aquí otra vez, capilar arterial con capilar venoso. Otra vez aquí, capilar arterial con capilar venoso aquí. ¿Qué se denomina la unión de sangre venosa, sangre arterial con sangre venosa? ¿Alguien recuerda? Shunt, ¿no? O cortocircuito, ¿no? Shunt, es el shunt arterio-venoso. Entonces aquí sucede un shunt, fíjense, sucede de aquí, de las bases o desde la parte media hasta para abajo, ¿no? Y de la parte apical, muy pocas arterias, ¿no? Muy pocos capilares arteriales logran llegar a la parte apical, porque aquí en la parte basal e intermedia ya se ha sufrido un shunt, ¿no? Esto porque es importante, porque en algunos casos, pongamos, cuando un paciente está con hemorragias o en un shock hipovolémico, es decir, cuando no tiene mucha sangre, el organismo redistribuye, ¿no?, la sangre a todo el organismo. ¿Y de dónde creen que va a sacar una parte de la sangre para redistribuir al cerebro y corazón? Va a sacarlo de aquí, ¿sí?, del intestino. Y esto corre peligro porque no había mucha sangre que llegaba a la parte apical de las vellosidades. Entonces puede haber una necrosis. Eso es lo importante en esta parte. ¿Sí? Perfecto. Vamos a la siguiente. Aquí ya nos dice la absorción. Hemos visto cómo se ha digerido las proteínas, los hidratos de carbono. También, por si acaso, existen iones como sodio, cloro, obviamente, ¿no?, que los consumimos, ¿sí? Y aquí nos está explicando cómo es que se va a absorber cada molécula, ¿sí? Y aquí vamos a ver, uno por uno. Tenemos que hay un cotransportador en la parte apical. Esto es la luz, ¿sí? Esto es la luz intestinal, y este es prácticamente el capilar sanguíneo, o capilar sanguíneo. Aquí ya están nuestras moléculas nuestras proteínas ya digeridas, los iones, todo lo que hemos comido, ya, esto es luz intestinal. Se van a absorber mediante un cotransportador, aquí sodio y aminoácidos, el cotransportador, dentro de la célula, ¿bien? También hay otro cotransportador, sodio y glucosa, ¿sí? Bien, y hay un antiporte, sodio y hidrógeno, ¿sí? Entonces, fíjense, estos transportadores, ¿ustedes qué creen?
energía o no gastan energía, qué tipo de transporte son, porque eso es lo que les van a preguntar, ¿sí? Lo más probable es que les pregunten qué tipo de transporte son. Y eso lo han visto ya a principios de año. ¿Alguien sabe qué tipo de transporte son estos? Sodio, aminoácidos, sodio, glucosa. Secundario. Activo secundario. Transporte activo. Perfecto, transporte activo secundario. Eso no se olvida, eso ha sido pregunta de examen, ¿sí? Transporte activo secundario. Y si se acuerdan, el transporte activo secundario no venía del ATP, no gastaba ATP. ¿Sí? ¿Qué gastaba? Otra energía que venía de gradiente de concentración, ¿sí? Gradiente de concentración. Y aquí está la explicación de por qué aquí hay menos sodio y aquí hay más sodio. Podríamos decir que se consume más, una persona está consumiendo mucho sodio, mucha sal y eso, ¿no? Pero vamos a hacerlo más divertido, más específico, ¿sí? Con esta bomba que siempre se van a acordar. Bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Transporte activo primario. Esto sí gasta ATP, por si acaso. Esta bomba sodio ATPasa, sodio, potasio, ATPasa, está en la membrana vasolateral, así se denomina esta membrana, ¿sí? Tienen que conocer estos términos, y esta parte de la membrana es apical, membrana apical y membrana vasolateral. ¿Por qué tienen que conocerlos? Porque en el examen les van a preguntar, tal vez les pueden preguntar, ¿en dónde se encuentra la bomba sodio-potasio ATPasa? En el intestino delgado, ¿no? Les pueden colocar membrana apical o membrana vasolateral. Y también vamos a hacer algunos ejemplos más adelante, porque sí es muy importante. Entonces, en la vasolateral está la sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Que nos daba, que sacaba 3 moléculas de sodio e ingresaba 2 moléculas de potasio dentro de la célula, si se acuerdan. Entonces, sacaba 3, ingresaba 2. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Como estamos sacando aquí el sodio de la célula, aquí va a haber un aumento de las concentraciones de sodio, es más claro, ¿no? Porque estamos sacando el sodio. Y aquí va a disminuir la concentración de sodio, ¿sí? Entonces tenemos una concentración de sodio aumentado aquí en el intersticio, una concentración de sodio disminuido intracelular, y por último, estamos consumiendo alimentos, ¿sí? Estamos consumiendo alimentos como, por ejemplo, no sé, pónganme, ¿qué han comido en el día de hoy? Un chanchito, ¿sí? Entonces, con alta cantidad de sal, porque a ustedes les encanta la sal, ¿no? Entonces lo han consumido y tienen aquí en su intestino delgado ya concentraciones elevadas de sal, ¿sí? Eso es lo que nos está explicando. Fíjense, aquí hay alta concentración de sodio, aquí hay baja concentración y aquí hay alta concentración. Y ustedes van a recordar algo que es muy importante aquí, que se denomina gradiente de concentración, que nos explicaba que una sustancia iba de donde hay mayor concentración a un medio donde hay menor concentración, ¿sí? Y es por eso, ¿sí? Aquí fíjense, es por eso que estos transportadores de aquí, que hemos dicho que eran activos secundarios, utilizan este gradiente de concentración generado por la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Entonces, la bomba sodio-potasio ATPasa es el que genera este gradiente, ¿sí? Para que ingrese sodio. Y da casualidad que gracias al ingreso de sodio también ingresa aminoácidos. Esto sí ha sido una pregunta de examen, ¿sí? Por si acaso. Así de fácil ha sido una pregunta de examen. Los aminoácidos ingresan gracias al gradiente de concentración de, ahí decía, sodio, potasio, cloro, calcio y etcétera, ¿no? Entonces, ustedes ya lo saben. Gracias al gradiente de concentración de sodio. Bien. La glucosa ingresa gracias al gradiente de concentración de sodio, ¿sí? Y vamos a ver específicamente cuál es este transportador. Este transportador es preguntadísimo y famoso. Seguro lo conocen. Y aquí este antiporte que no es muy preguntado, pero que les pueden preguntar tal vez este año porque se acaban las preguntas, no sé, quién sabe. Ingresa sodio y excreta hidrogeniones, ¿sí? Aquí a la luz. ¿Bien? Eso es prácticamente todo el mecanismo de absorción de sodio, ¿sí? Y ustedes, aquí vamos a hacer una pausa hablando de absorción de agua, ¿sí? Ustedes conocen, ¿no?, que hay sustancias osmóticamente activas, ¿sí? ¿Qué era ósmosis? ¿Alguien recuerda? A ver, ósmosis no era nada más que el paso de líquido de un medio de menor concentración de solutos osmóticamente activos
es decir, estos son solutos osmóticamente activos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apenas tiene 7 moléculas osmóticamente activas. El líquido pasa desde ese medio donde hay menor concentración de solutos osmóticamente activos a un medio donde hay mayor concentración de solutos osmóticamente activos. No vamos a contar aquí, pongámosle que hay 20 solutos osmóticamente activos. Entonces, el agua pasa donde hay más solutos, ¿sí? Nada más que eso. El agua pasa donde hay más solutos. Y nosotros recordamos cuáles eran las moléculas osmóticamente activas que jamás deben olvidar. El sodio, 1, la glucosa, la glucosa es muy importante, y tercero, las proteínas. Por el resto se pueden olvidar. No, tampoco no se pueden olvidar. Como es el nitrógeno ureico, no se pueden olvidar, por si acaso. Pero estos son importantes aquí: sodio, proteínas y glucosa, ¿sí? ¿Por qué sodio, proteínas y glucosa? Porque da casualidad de que el sodio ingresa y se lo lleva a los aminoácidos. Da casualidad que el sodio ingresa y se lo lleva también a la glucosa. Entonces tenemos que dentro de la célula, hay elevadas concentraciones de solutos osmóticamente activos. ¿Y qué hemos dicho que era ósmosis? Era el paso del líquido a través de una membrana semipermeable de un medio de menor concentración de solutos osmóticamente activos a un medio de mayor concentración de solutos osmóticamente activos. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver. Aquí ya hay menor concentración de solutos osmóticamente activos, porque ya los ha absorbido el sodio, ya los ha arrastrado a los aminoácidos y a la glucosa, ¿sí? Entonces aquí hay menor concentración, menores cantidades de soluto osmóticamente activo, por lo cual el agua presente aquí en la luz del tubo gastrointestinal va a pasar de un medio de menor concentración de solutos osmóticamente activos a un medio que tenga mayores cantidades de solutos osmóticamente activos. En otras palabras, el sodio, la glucosa y las proteínas atraen el agua, nada más, ¿sí? Eso es todo. ¿Y por qué se los he repetido tantas veces? Porque aunque parezca fácil, sí ha sido una pregunta de examen. La definición de ósmosis sí ha sido una pregunta de examen. Lo tienen que conocer como la palma de su mano, la definición de ósmosis como tal. Pero se confundan con una preguntita. Sí es fácil, ¿no? Es realmente facilito la definición, pero aún así, en momentos de nerviosismo cualquier cosa puede pasar, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces el sodio atrae al agua que estaba aquí en la luz, atrae hacia dentro de la célula. Y aquí existen dos tipos de transporte. ¿Por qué? Existe el transporte transcelular, que es a través de la membrana celular. Aquí, como estamos viendo, esta molécula de agua está pasando a través de la membrana, aquí. Y existe el transporte paracelular. ¿Sí? Fíjense, que pasa el agua entre dos células, ¿sí? Entre el espacio de dos células. Fíjense, entra el agua entre el espacio de dos células. ¿Sí? Perdón, ya me estoy quedando ronco. Entonces, el agua entra entre este espacio, ¿no? Bien pequeñito. Este transporte paracelular es el más importante para el transporte de agua, ¿sí? El más importante. Bien, entonces el paracelular importante para el transporte de agua. ¿Qué otro ion también se puede transportar entre el espacio de células? Pues el potasio, ¿sí? El potasio igualmente. Obviamente que igual se puede transportar a través de la célula, pero cuando está aquí en esta manera estamos diciendo que en su mayoría, pues el potasio se transporta por un tipo de paracelular, ¿sí? Nada más que eso. Bien, aquí para terminar con esta diapositiva nos indican esto: gradiente eléctrico. Ya hemos hablado de gradiente de concentración. Hemos dicho que este sodio va a ingresar aquí. Entonces tenemos positivo, 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 más iones positivo, porque el sodio es positivo, ¿sí? El sodio es positivo y va a haber más y más y más carga positiva, ¿sí? Y existe algo que se denomina gradiente eléctrico, ¿sí? Son cargas eléctricas opuestas, se atraen, ¿sí? Y el cloro va a estar aquí en la luz intestinal, porque hemos comido sodio, cloruro de sodio, ¿no? Mucho cloruro de sodio en nuestra carne. Entonces,
este cloro va a ingresar dentro de la célula gracias a su gradiente eléctrico, ¿sí? Este positivo atrae al cloro, ¿sí? Eso es en las primeras porciones del tubo intestinal, repito, ¿sí? Porque ya en las porciones finales, como en el ileón, existe como tal ya un transportador, que es el antiporte de clorobicarbonato, ¿sí? Es decir, el bicarbonato lo manda aquí a la luz y el cloro lo ingresa, ¿sí? Nada más que eso. Eso sería respecto a esta diapositiva. Bueno, tenemos aldosterona, por si acaso. La aldosterona, aquí está. Nosotros sabemos, ¿no? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, que sucede cuando baja la presión o cuando una persona tiene muy poca sangre, etcétera, ¿no? Eso ya lo hemos visto en fisiología renal. Pero sucede que la aldosterona también actúa aquí en los enterocitos del intestino delgado. ¿Cómo lo hace? Pues favorece aquí, a esta bomba, sodio, potasio, ATPase. ¿Sí? La estimula, actúa más esta bomba sodio, potasio, ATPase. ¿Y ustedes qué creen que va a provocar si es que actúa más esta bomba sodio, potasio, ATPase? Obviamente, aquí va a subir aún más las concentraciones de sodio y aquí van a bajar más las concentraciones de sodio dentro de la célula. Y por lo tanto va a haber incluso un mayor gradiente de concentración, ¿sí? Por lo cual va a favorecer más la absorción de sodio y la excreción de potasio. ¿Por qué la excreción de potasio? Porque no se olviden que el potasio está ingresando a la célula. Y si aquí va a haber más potasio dentro de la célula, aquí va a haber menos, ¿sí? Comparado obviamente con esta concentración, ¿no? Entonces, si aquí hay más, se va hacia este lado, se va hacia aquí, ¡pam! Lo bota, ¿sí? Hacia la luz intestinal. Entonces, si se dan cuenta, no es nada más que la misma función que lo que provocaba en los túbulos distales de la nefrona, es decir, reabsorción de potasio, reabsorción de sodio y excreción de potasio, es lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? Aquí y en la China, la aldosterona prefiere al sodio. Entonces, la aldosterona prefiere al sodio, lo reabsorbe, o en este caso lo absorbe, porque no hay reabsorción aquí, en este caso lo absorbe y excreta potasio, ¿sí? Eso sería respecto a esa diapositiva. Esto ya lo hemos visto. Absorción de agua. La absorción de agua en el tubo gastrointestinal se da por ósmosis, ¿sí? Tal vez puede hacer una pregunta de examen. Muy facilito, ¿no? Ósmosis. Entonces, gracias a la ósmosis se absorbe el agua en el intestino, ¿bien? Perfecto. Tenemos aquí la siguiente, que es cómo se absorben el bicarbonato, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo se absorbe el bicarbonato como tal. La misma imagen. Esta es la capilar, esta es la luz intestinal. Y tenemos que las secreciones biliares y pancreáticas hemos dicho que liberan bicarbonato, ¿sí? Y aquí hay bicarbonato, ya en la luz. Aquí hay bicarbonato. ¿De dónde aparece estos hidrógenos? Puede aparecer de la ingesta, pero aquí ya teníamos una respuesta, ¿eh? ¿Se acuerdan? En el antiporte sodio-hidrógeno. ¿Sí? Había un antiporte, ¿se acuerdan? Al principio, entonces, sodio-hidrógeno. Aquí se bota el hidrógeno y aquí ya tenemos nuestro segundo requisito. Entonces se une este bicarbonato y este hidrógeno. ¿Y qué van a formar? Ácido carbónico, ¿sí? Ácido carbónico. Y este ácido carbónico posteriormente se divide o se separa en agua y dióxido de carbono, gracias a la enzima anhidrasa carbónica. Otra vez, de nuevo nos encontramos con esta anhidrasa carbónica, ¿no? Estaba en respiratorio, ahora otra vez en digestivo. Bien, es así. Este dióxido de carbono puede reabsorberse, igual este agua puede reabsorberse o no puede reabsorberse, eso ya mucho depende, porque ya hemos visto, ¿no? Por ósmosis. Entonces, se reabsorbe, aquí ingresa. Aquí incluso puede haber agua reabsorbida, no hay problema. Y se unen nuevamente y pueden formar ácido carbónico, y obviamente esto otra vez se va a dividir en lo que ya hemos visto más antes, en agua y dióxido de carbono, o bicarbonato y hidrógeno, y así prácticamente el bicarbonato va a lograr llegar hasta el capilar, ¿sí? Un poco complejo, ¿no? Es cosa de se divide, se une, se divide, se une, se divide, se une. Nada más, ¿no? Es un poco repetitivo, si se dan cuenta. Entonces, no lo vean como algo complejo, simplemente es algo repetitivo. Se divide, se vuelve a unir, se divide, se vuelve a unir. Pero no olviden que, como tal, no se puede reabsorber el bicarbonato
en grandes cantidades en su forma, ¿no? En esta forma de bicarbonato. Tiene que separarse en agua y dióxido de carbono, ¿sí? Bien, pasamos con la siguiente. Estos iones, como tal, los coloqué porque tal vez les preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los iones que se transportan en un transporte activo primario? ¿Sí? Estos son los que se transportan en un transporte activo primario, ¿sí? Potasio, fosfato y magnesio. No se olviden que el potasio también se puede transportar aquí por vía paracelular, ¿sí? Entonces ahí no gasta ATP, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Potasio, fosfato y magnesio. Ya hemos visto prácticamente sodio, aminoácidos, glucosa. Son potasio, fosfato y magnesio. Pasamos con la absorción de calcio, ¿sí? Que es otro ion de la ingesta normal. Tenemos que aquí actúan dos moléculas muy importantes. La PTH, que es la paratohormona o hormona paratiroidea, y tenemos la segunda, que es la vitamina D, ¿sí? La PTH no es nada más que lo que hace es activar esta vitamina D, ¿sí? Y esta vitamina D activada aumenta el contenido intracelular, es decir, aumenta las concentraciones de esta proteína, ¿sí? La calvindina, ¿sí? Nada más que eso. Solo es la PTH viene, la activa la vitamina D aumenta las concentraciones de calvindina, aumenta la expresión de esta proteína que es la bomba calcio-ATPasa en la membrana vasolateral. Aquí está, calcio-ATPasa. Aquí está el capilar, si se dan cuenta. Aquí está el capilar, ¿sí? Entonces, aumenta esta concentración, aumenta la expresión de esta proteína. Y por último, también aumenta la expresión del receptor de calcio en la membrana apical, nos dice, aquí, ¿no? Porque ya sabemos dónde es apical, ya sabemos dónde es vasolateral. Aquí era vasolateral y aquí es apical, ¿sí? Para entender. Eso, ¿no? Son tres procedimientos. Aumenta la calvindina, 1, aumenta la calcio-ATPasa, 2, y aumenta el receptor de calcio, 3. Y es más que obvio que nos van a beneficiar en la absorción de calcio. Fíjense aquí, en el receptor de calcio apical. ¿Por qué? Si hay más receptores aquí, se va a poder absorber más calcio, ¿sí? Ahora vamos con la calvindina. La calvindina no es nada más que una proteína encargada del transporte intracelular de calcio. Es decir, que viene aquí el calcio y tiene que venir una molécula para transportarle desde aquí hasta aquí, ¿sí? Hasta la membrana vasolateral. Y lo deja aquí ya. Aquí ya está como tal el calcio, fíjense, ¿sí? ¿Qué pasa con el calcio? Posteriormente se pasa al intersticio gracias a este transportador, ¿sí? Activo primario, ¿sí? De transporte activo primario, que era la calcio-ATPasa, ¿sí? Y en el intersticio pasa al capilar arterial como tal, ¿sí? Es tal vez un poco complejo, pero se puede memorizar. A ver, lo vamos a repasar de nuevo. Viene la PTH, la parotormona, activa la vitamina D, y la vitamina D prácticamente aumenta las concentraciones de calvindina, aumenta la expresión de la bomba calcio-ATPasa de aquí, y por último aumenta los receptores de calcio, ¿sí? Y de esa manera se logra absorber el calcio desde la luz hasta el capilar, ¿sí? Nada más, simplemente eso. Vamos con el siguiente. Esto ya lo hemos visto. Es la absorción de glucosa, que hemos dicho que era en el 80%, porque el 20% restante era galactosa y fructosa. Eso hemos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan? En la parte de digestión. Y que la glucosa se reabsorbía gracias a un cotransportador, ¿sí? Transporte activo secundario, aquí en la membrana apical, ¿bien? Entonces se absorben estos dos. Pero aquí la imagen más importante es esto, la fructosa. La fructosa no se absorbe junto al sodio, ¿sí? Y eso, como es algo especial, siempre puede ser una pregunta de examen, ¿sí? Cuidado que les peguen ahí con... Sí, es un carbohidrato, sí es un carbohidrato esta fructosa, pero no utiliza el sodio para ser reabsorbido, ¿sí? Tiene su propio transportador. Y su transportador es pregunta de examen, ¿sí? Es pregunta de examen de fisiología y de bioquímica. Su transportador en la membrana apical es el GLUT5. Y tal vez les han preguntado en bioquímica.
bioquímica y fisiología, ufa, se complementan mucho. Aquí está, el GLUT5 es el que logra el transporte de la fructosa, ¿sí? Llega aquí la fructosa y pasa. Y por eso está aquí con una bombita. Bueno, es simulado, he querido colocar una bombita porque es una pregunta de examen, ¿sí? Y aquí hay 3 preguntas de examen. ¿Por qué? ¿Cuál es el cotransportador de glucosa y sodio? Es pregunta de examen, la SGLT1, ¿sí? SGLT1 es el cotransportador de glucosa y sodio, ¿sí? Facilita. Y por último, la última pregunta de examen, el GLUT2. El GLUT2 es prácticamente el transporte de la membrana vasolateral, ¿sí? Tanto para glucosa como para fructosa. Fíjense, vasolateral. Entonces, no se olviden esta parte apical y la parte vasolateral. Y gracias a esta GLUT2, la glucosa puede pasar de aquí, de la célula, al intersticio y posteriormente al capilar. Aquí han obviado el intersticio, porque han dicho, ufa, ¿para qué dibujarlo si igualmente va a pasar, ¿no?, al capilar? Entonces eso es, nada más, ¿sí? La absorción se da desde que una molécula aparezca aquí hasta que llegue al capilar, ¿sí? Eso sería todo. Nuevamente, esto es lo mismo. SGLT1, para repasar, que es el cotransportador de glucosa y galactosa, que obviamente que es gracias a la concentración de sodio, y la fructosa, que era gracias al transportador GLUT5, ¿sí? Y ambos utilizan la GLUT2 para llegar al capilar, ¿sí? En la membrana vasolateral. Y esto es apical. No se olviden que la GLUT2 también está en las membranas de las células beta del páncreas, ¿no? Si se acuerdan. GLUT2 es independiente de insulina, es decir, que no necesita la insulina para actuar. Insulina. A diferencia del GLUT4, ¿no? El GLUT4 sí necesita la insulina. Y aquí está, otra vez, la absorción de proteínas, y ya prácticamente estamos acabando, que es nada más que los aminoácidos, ¿se acuerdan? Vienen aquí algunos péptidos y existen en las membranas apicales peptidasas, es decir, dipeptidasas, tripeptidasas, que convierten estas di o tripéptidos en aminoácidos simples, aquí está, y de esa manera se absorben, como tal. Bien, esto sería la absorción de grasas, como tal, se absorben como kilomicrones, ¿sí? Los kilomicrones tienen esta composición. Es difícil que les pregunten, ¿sí? Pero no se confíen. Esta es ya una pregunta muy, muy rara, la verdad, nunca la he visto. Kilomicrones, están compuestos por el 87% de triglicéridos, ¿sí? Y 1% de apoproteína. Estos kilomicrones, como tal, son sintetizados en el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Retículo endoplasmático liso. Una vez que ingresan las grasas, aquí, los monoacilglicéridos y los ácidos grasos pasan, ¿sí?, aquí al retículo endoplasmático liso, en donde se van a sintetizar kilomicrones. Y estos kilomicrones van a ir aquí al conducto linfático, ¿sí? Van a llegar aquí, al conducto linfático. Los kilomicrones. Ahora, también se absorben ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Y estos ácidos grasos de cadena corta van a ir aquí, a los capilares arteriales. Entonces, la grasa puede ir tanto por capilares arteriales como linfáticos, ¿no? Pero muy diferentes. Cuidado, les pregunten, los kilomicrones se pasan y se absorben hacia la sangre capilar arterial. Falso, no, van hacia los linfáticos. Lo que sí van al capilar arterial son los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Bien, y esta es la última parte del intestino grueso como tal. Se menciona que tiene una gran absorción de agua, el intestino grueso, ¿sí? Y generalmente lo dividen en 2 porciones, que es un colon absorbente y un colon de depósito. O sea, se lo divide fisiológicamente, porque obviamente anatómicamente sabemos que esto es ascendente, esto es transverso y etcétera, ¿no? Entonces, esto es fisiológicamente. La primera porción es absorbente y la segunda ya sería colon de depósito, nada más, ¿sí? El intestino grueso tiene una gran capacidad de absorber agua, ¿sí? Es por eso incluso que las heces fecales simplemente contienen hasta un aproximado de 100 ml, ¿sí?, de agua. También obviamente pueden absorber iones como sodio, cloro, pueden excretar bicarbonato y potasio, pero jamás van a absorber proteínas, jamás van a absorber hidratos de carbono y jamás van a absorber lípidos, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro.
esta parte del intestino grueso no pueden absorber estas sustancias. Tal vez podrían absorber sodio y cloro, sí, y excretar potasio y bicarbonato, e incluso absorber agua en gran cantidad, pero no van a absorber esto, ¿sí? Proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Bien, con eso terminamos. Creo que nos hemos pasado un poco de la hora. ¿Hay alguna pregunta, chicos y chicas, respecto a este tema un poco largo? Bueno, es un poco largo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo queda claro? ¿O nada queda claro? La isomaltasa. A ver, un momento. Ahí está. La isomaltasa hidroliza la alfa-destinasa al límite de la vida. No entiendo tu pregunta, perdón. ¿Isomaltasa hidroliza la alfa-destinasa? La isomaltasa como tal es una enzima, ¿no? Hidroliza las alfa-dextrinas. Las alfa-dextrinas. Las alfa-dextrinas. Como lo hace la tetras. Ufa, no sabría decirte, la verdad. Como tal, no lo he visto, ¿no? Vamos a buscar. ¿El bicarbonato puede volver a repetir la absorción? Puede. Es decir, una vez excretado, ¿puede volver a absorberse? Eso supongo que quiere decir. Sí, el bicarbonato puede volver a absorberse, porque hemos visto, ¿se acuerdan? Que el bicarbonato se puede excretar tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, y sí se puede absorber, pero eso mucho depende, ¿ya? Esos son ya los procesos ácidos bases, ¿no? Ácidos bases, como tal, ¿bien? Pero todo depende, estas conversiones que hemos visto, que el agua se unía con el dióxido de carbono y formaba ácido carbónico gracias a la anhidrasa carbónica, etcétera, ¿no? Entonces, todo depende de este tipo de procesos y de si es que existe un gradiente de concentración, ¿bien? Todo prácticamente es dependiente de eso, ¿sí? ¿Las peptonas y polipeptidos convierten en aminoácidos? Sí, al final sí, obviamente, porque las peptonas y los polipéptidos son una forma que no se pueden absorber, ¿sí? Los aminoácidos son los que se pueden absorber y como tal, eso es lo que buscan todas estas enzimas, ¿sí? Estas peptidasas buscan convertir a estas proteínas, peptonas y polipéptidos, buscan convertirlas en aminoácidos, ¿sí? Porque los aminoácidos son las únicas formas que se pueden absorber. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces pasamos con la siguiente exposición. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Vamos a iniciar en unos 5 minutos. Vayan a comer alguito, párense de su silla, vayan a despejar ese momento. 21:45 iniciamos con fisiología del páncreas. Bien, gracias, Oxy. Bueno, aquí dice como tal, estas no convierten a los aminoácidos. Vamos a responder esta última pregunta. Estas peptonas y polipéptidos no son enzimas, por si acaso. Estas peptonas y polipéptidos son las estructuras que han quedado gracias a la digestión de la pepsina, si se acuerdan. La pepsina lograba que las proteínas se conviertan en peptonas y polipéptidos, ¿sí? Y estos peptonas y polipéptidos son sustratos. Y sobre estos sustratos van a actuar otras enzimas, como cuáles, hemos dicho la carboxipolipeptidasa, por ejemplo, que va a convertir estas peptonas y polipéptidos en aminoácidos. ¿Bien? Eso sería. Perfecto. Espero que les vaya muy bien en su parcial. Cualquier pregunta lo pueden realizar por WhatsApp o por Classroom o por sus representantes. ¿Vale? Hasta luego, chicos. WhatsApp, es cierto, es cierto. A ver, les voy a colocar. Sí, les voy a pasar las diapositivas a su representante. ¿Sí? Listo. A las diapositivas directamente a su representante. ¿Sí? Hasta luego, chicos. Espero que les vaya bien en su examen. Chao.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Deimar Pinto y hoy vamos a ver la fisiología endocrina del páncreas. ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta del por qué cuando comemos algún alimento, una golosina, un chocolate, esta pasa a ser parte de nuestro organismo en forma de glucosa? Y más importante aún, ¿alguna vez te han dicho por qué si comemos mucha azúcar, mucho dulce, engordamos? ¿Por qué? Todas esas sí, todas esas preguntas y más las vamos a responder con este tema de fisiología pancreática endocrina. Sean bienvenidos pues a un seminario más, ¿no? Primero, ante todo órgano que tenemos que estudiarlo, siempre tenemos que ver la anatomía. El páncreas como tal es un órgano retroperitoneal, chicos. Eso quiere decir que está detrás del peritoneo y también está pues en relación con otros órganos retroperitoneales como el riñón, ¿no? Y también el duodeno, la segunda parte, la descendente y el inicio de la tercera parte también. Entonces, el páncreas es un órgano retroperitoneal. Y aquí lo vemos, aquí en este punto, y como mediante el aumento menor, ¿no? Del Isar-Suck, perdón, acá, se comunica ya con el peritoneo. Entonces, en casos de que vaya a haber alguna enfermedad pancreática, como la pancreatitis, esa inflamación y posteriormente esa secreción va a pasar por este aumento menor. ¿Okay? Va a llegar acá, va a llegar al aumento menor y posteriormente a todo el abdomen. Por eso se dice que cuando duele el riñón, duele en forma de cinturón, porque va desde atrás, desde atrás hacia adelante, hacia los costados, en forma de cinturón. Aquí lo vemos mucho más bonito de donde está acá, ¿no? Sus partes, está la cabeza, el proceso unciforme, el cuello, el cuerpo y la cola. Este tiene un conducto pancreático principal, que está aquí, y uno accesorio, que no siempre está presente. Su irrigación es muy importante. Primero viene principalmente del tronco celíaco. De este tronco celíaco nace la arteria esplénica, que es esta de acá. De esta nace la arteria pancreática dorsal, que llega a la cara posterior del cuerpo y origina a la arteria pancreática inferior, que va a irrigar al todo el cuerpo y a la cola. Hacia la derecha tenemos a la arteria hepática común, que origina la gastroduodenal. Esta va a generar a la pancreático duodenal superior posterior y a la anterior superior. La mesentérica inferior, que está aquí abajo, origina la arteria pancreático duodenal inferior y así esta da una rama posterior y una anterior, cesando un ciclo o más que un ciclo, haciendo como una especie de círculo de corona a la cabeza del páncreas. Por eso es muy importante su irrigación al compartir esta con el duodeno, porque estas son pancreático-duodenales, ¿no es cierto? En cirugías, por ejemplo, es difícil, no se puede separar la cabeza del páncreas del duodeno. No se puede, porque comparten alta irrigación. Y esta irrigación es importante para fenómenos endocrinológicos. ¿Por qué? Mediante su retorno venoso, que lo van a hacer de igual manera, ¿no? O sea, aquí no hay una imagen, pero lo van a hacer así. Todo el contenido del duodeno, del yeyuno inclusive, va a llegar al páncreas. Bueno, no todo obviamente, pero sí la glucosa va a llegar por acá.
Por eso es importante su irrigación. Si hacemos un corte a este órgano, vamos a ver esto. Los islotes de Langerhans en un número de 1 a 2 millones. Y este islote de Langerhans tiene células. Células que son alrededor de unas 3.000 células por islote. Alrededor. Estas son células alfa, que aquí dice 20%, en realidad es un 25 al 20%. Células beta, que son las más importantes, en un 60 a un 65%. Estas producen insulina. Las células alfa producen glucagón. Las células delta, que son del 10%, producen somatostatina, que inhibe todo. Inhibe la secreción de insulina y la de glucagón. Y por último, las células F, pero que también se las conoce como PP, que secretan polipéptido pancreático. La célula beta no solamente secreta insulina, sino también amilina. Sin duda la más importante es la insulina, por la acción que tiene. Esta insulina también se conoce como hormona de la abundancia, porque lo que hace básicamente es guardar todo, almacenar todo, almacena glucosa, almacena grasita, almacena proteínas. Su síntesis es en las células beta del páncreas. A través del dogma de la biología central se produce una proteína, vamos a llamar rudimentaria, que pues sale del ribosoma. ¿Listo? Esta proteína que ha salido del ribosoma va a llegar al retículo endoplasmático rugoso, donde el péptido señal, que es este de acá, se va a salir, va a ser eliminado en el retículo endoplasmático rugoso. Y así se forma la preproinsulina. Posteriormente pasa al aparato de Golgi, donde ocurre un plegamiento de las cadenas A, que está de color guindo, con las cadenas B, que son las de celeste. Estas cadenas se unen por un puente disulfuro. A su vez, hay una cadena extra que es la C, que se va a liberar, o sea, se va a separar de estas otras dos cadenas cuando ya esté dentro de una vacuola que haya salido del aparato de Golgi. Entonces, ya en esta, ¿cómo decirlo? Aquí en esta vacuolita, van a llegar enzimas proteolíticas que van a separar todo esto, van a separar a la cadena C de la cadena A y B. Y esta cadena A y B, separada de la cadena C, se conoce como insulina. Y a su vez, la cadena C solita se conoce como péptido C. Y así podemos deducir básicamente que el péptido C y la insulina se liberan en concentraciones equimolares, en concentraciones iguales. Entonces ya está sintetizada ¿qué se llama? La insulina. Ahora, tenemos que hacer que salga. O sea, en este punto la insulina está guardadita en estas vesículas, ¿no? Dentro de la célula beta. Ahora tenemos que hacer que ésta se libere. ¿Cuáles son los estímulos para la liberación o secreción de insulina? El más importante, claro está, es el incremento de glucosa en la sangre. También el incremento de aminoácidos y ácidos grasos. Estos tres incrementan en sangre e inmediatamente se libera insulina. Otros estímulos, las incretinas, que son las famosas pues GLP-1 y la GIP. La GLP-1
es el péptido similar a glucagón, tipo 1, que proviene de las células L del duodeno. La GIP es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, o también conocido como péptido inhibidor gástrico, que es liberado por las células K del duodeno. Ambas son conocidas como las incretinas y mediante un mecanismo de segundo mensajero van a hacer que se libere igual insulina. Otros estímulos importantes son la hipercalemia, hiperpotasemia. Cuando hay mucho potasio en sangre, la insulina es secretada. ¿Por qué? La insulina mete potasio al interior de la célula. Otro ejemplo de liberación o otro que estimula la secreción de insulina es la acetilcolina. Y ya posteriormente fármacos también, como las sulfonilúreas, que lo vamos a ver en un momento. Entonces, el mecanismo más importante, o la forma más importante de secreción, es la glucosa. Esta glucosa entra al interior de la célula beta por el